Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Carlos Martínez en su segmento Tierras Altas. Así que, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo están? ¿Cómo están familia? Me da muchísimo gusto saludarlos ya en este nuevo horario, en este nuevo día, este martes ya 7 de noviembre. Estamos ya pues en la recta final de este año y muy contentos por todo lo que hemos vivido, por todo lo que nos dejó el Congreso, por todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero también estamos muy a la expectativa de todo lo que el Señor nos está hablando continuamente en cada discipulado, en cada servicio, en cada, vaya, en cada señal que nos está haciendo llegar. Y bueno, familia, la realidad es que hoy o al día de hoy existe una gran incertidumbre acerca del futuro. Entre las guerras recientes y la situación económica, política y financiera en el mundo, eh, el día de mañana o el futuro se ha convertido en algo incierto. Muchas personas hoy en día viven sin esperanza alguna, viven desilusionadas, sintiéndose defraudadas por aquellos a quien les hemos confiado la autoridad de gobernar. Todo esto combinado con la inmoralidad, la depravación y el completo rechazo de la palabra de Dios. Esto ha causado que muchos titubeen en su fe o que sean desviados del camino que les conduce a la presencia del Señor. Por aquellos malhechores que inspirados por algunos poderes o los poderes de las tinieblas buscan completamente destruir esa fibra moral que se ha construido en los creyentes por años y la base fundamental de nuestra fe. Todo lo que tenemos que hacer para darnos cuenta de esta situación es fijarnos en las programaciones para empezar de la televisión, lo que hoy nos deja Netflix, lo que hoy nos deja HBO o cualquier de este tipo de plataformas en los contenidos de películas, de cines y otros medios de entretenimiento. Al prestar atención en este tipo de plataformas o de contenidos, se nos hará más fácil descubrir que la depravación moral se ha convertido en una modernidad. Yo en estos días, viendo algunas plataformas y algunos contenidos, nos hemos dado cuenta, vaya, en diferentes programas ya de la aceptación de otro tipo de géneros, en donde ya no solamente hay un masculino y femenino, sino ya hay un apoyo a otro tipo de géneros, inclusive en edades muy prematuras, en edades muy tempranas del ser humano, y esperábamos ver una película o películas en donde se estuviera corrigiendo en amor este tipo de cosas a través de la palabra, pero no, son películas básicamente de aceptación y apoyo a estos nuevos géneros que han surgido en estos días. Y hoy en día, mientras este tipo de contenidos son halagados por el resto del mundo, bajo el pretexto que estamos en una era moderna, en donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo, pero bueno, no quiero realmente detenerme aquí por mucho tiempo, ya que este es un tema muy amplio y me gustaría tocarlo en otro programa. Pero hablando de las películas, hace un tiempo hace un tiempo vi una película que estoy seguro muchos de ustedes la vieron y fue una película que fue bastante popular cuando salió y está basada en eventos reales. Y esta película es titulada Los 300.
¿cuántos de nosotros la vimos? Yo creo que mucha gente la vimos. Y bueno, para los que no la vieron, permítanme hacerles un breve resumen de ella. En el año 480 antes de Cristo existió un estado de guerra entre Persia, liderado por el rey Jerjes, y Grecia, en la batalla de los Termópilas de Leónidas, rey de Esparta. Esto en el estado griego. Con 300 soldados temporalmente detuvieron estas fuerzas invasoras. Estos soldados, de proceder por el único camino que les permitía la invasión y la conquista de Grecia. Por 7 días, Leónidas, con su ejército espartano de 300 hombres, detuvo las fuerzas superiores de Persia, ¿sí? Antes de finalmente ser totalmente aniquilados por una de las más famosas y últimas batallas en la historia. Pero, ¿por qué les he dicho esto? La razón por la cual hice este recuento de esta película es porque cuánto estaba, cuando yo estaba meditando en esto, sobre predicar el día de hoy, el Señor me trajo a la mente que en la Biblia también existía una historia muy real acerca de 300 hombres, liderados por un fiel siervo del Señor, que también se enfrentó en contra de un ejército muy superior a ellos, pero que su final fue completamente diferente a lo que sucedió en la batalla de Termópilas. ¿Y de qué batalla es la que les estoy hablando? ¿Y qué fue lo que sucedió? Si esto lo podemos ver en Jueces 7, del 4 al 8, y dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré, y de él yo, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas del cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame un perro, perdón, aquel se pondrá aparte. Asimismo, a cualquiera de ese doblaré sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano en su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse todos los demás, cada uno a su lugar, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres que tenían en el campamento de Medián, abajo en el valle. Lo primero, familia, que debemos saber es que el libro de Jueces describe un tiempo muy triste en la historia de Israel. Durante ese entonces, Israel no tenía un rey y en las tribus hacían lo que les parecía. Si tomamos el tiempo de analizar y meditar el contenido del libro de Jueces por completo, no será fácil entender que en estos momentos en la historia Israel estaba atravesando por etapas muy difíciles, y todo esto que les sucedería era debido a que ellos se habían apartado de la presencia de Dios, y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Pero, ¿qué fue lo que causó que la ira de Jehová se encendiera sobre ellos? Lo que sucedió fue que este pueblo que Dios había apartado de entre todos los pueblos y que Dios había liberado completamente, ignoró los mandamientos por completo y habían regresado a la idolatría. Así que lo que produjo que la ira de Dios se encendiera sobre ellos fuera la rebeldía y la idolatría.
lo que produjo que este pueblo tuviese que sufrir y atravesar por una etapa tan difícil fue la completa desobediencia de la palabra de Dios. ¿Qué tan severo fue este sufrimiento de su pueblo? El sufrimiento que ellos perduraron fue tan severo que para poder subsistir ellos tenían que esconderse. Estamos hablando acerca de un pueblo que debería de estar disfrutando de las ricas y abundantes bendiciones de Dios, pero que en vez de hacer eso tuvieron que vivir en escondites dentro de los cerros, en las cuevas y en los lugares fortificados. Este sufrimiento, familia, perduró por 7 años. Este sufrimiento perduró hasta que este pueblo finalmente clamó a Dios pidiéndole que los liberara de esta opresión. Y fue en ese instante que Dios les reveló la razón por la que ellos habían tenido que perdurar en este sufrimiento. Solo después de que este pueblo regresara a Dios, que fue cuando Él levantó a un líder esforzado y valiente para usarle como un instrumento, para liberar nuevamente al pueblo de Israel. Pero, ¿por qué es necesario conocer estos antecedentes o acontecimientos históricos? Y fue necesario que cubrieran estos acontecimientos históricos porque sobre estos breves detalles será donde estaremos inclinando el programa del día de hoy. Pero, ¿cómo se aplica nuestra vida a esta experiencia que tuvo Gedeón? Ok, ahora vamos a preguntarnos, ¿cómo se aplica todo esto a nuestra vida el día de hoy? Bueno, como hemos podido aprender, familia, el pueblo de Israel se encontraba atravesando por una etapa de incertidumbre. Como cada día que pasa, en su futuro lucía más y cada vez más sombrío. Su enemigo le superaba enormemente en número y el pueblo de Israel estaba completamente rodeado. Ahora les pregunto, ¿estamos todos los seguidores de Cristo enormemente superados en número y rodeados el día de hoy? ¿Ustedes qué opinan, familia? Yo les puedo decir que desde luego que sí. Todo lo que tenemos que hacer para darnos cuenta es solo mirar a nuestro alrededor. Todo lo que tenemos que hacer para darnos cuenta de esto es fijarnos en lo que está sucediendo en la actualidad. Como hemos dicho en numerosas ocasiones, hoy en día podemos hablar de todo esto, de lo que pasa en las plataformas, de lo que pasa en el mundo, pero quizás en ciertos círculos menos de la palabra de Dios. Hoy en día, cuando te paras firme para decir esto en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña, la verdad es que en muchos grupos quizás pudieran estarte tirando de loco o quizás algunos te pudieran estar comiendo vivo. Pero quiero preguntarte, hoy en día, cuando tú te paras firme y declaras que esto es una abominación ante los ojos de Dios, que ya el mundo está viendo tantas cosas como normales. Muchos de ellos, desde luego, los que están de acuerdo, te van a criticar, te van a etiquetar, te van a acusar de ser un fanático religioso, quizás un anticuado, un intolerante y que eres rechazado por la sociedad. Los tiempos se han vuelto peligrosos, así como los que en su momento vivía Pablo, en donde él nos advierte que estos tiempos han llegado y estamos viviendo realmente en estos tiempos peligrosos. Y lo primero que vemos aquí es que la palabra de Dios nos dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún así es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, mas cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, no irá contigo. Entonces llevó el pueblo
a las aguas. Y Jehová le dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame un perro, a aquel podrás apartarle. Asimismo, a cualquiera que se doblase sus rodillas para beber, fue el número de los que lamieron llevando agua a la mano en su boca. Y esos fueron 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Para entender esto, familia, bien, debemos saber que después de aceptar el llamado de Dios, Gedeón reunió a 32,000 hombres, a 32,000 soldados, y se dirigió a la batalla. Pero antes de que ellos enfrentaran la batalla, Dios le dijo que los cobardes tenían que ser eliminados del ejército. Y esta acción produjo que el ejército de Gedeón había reunido fue reducido a solo 1,000 soldados. Es decir, de 32,000 solo le quedaron 10,000 soldados. Imaginemos esto, de 32,000 soldados, Gedeón había originalmente reducido a 22,000 y de ellos se regresaron a sus casas. Pero ¿por qué fue que Dios mandó a todos estos cobardes o temerosos que regresaran a sus casas? Pues la respuesta es muy fácil. Los cobardes y los temerosos nunca alcanzarán a creer en Dios absolutamente. Siempre existirán dudas, temores que eviten que puedan confiar y triunfar en lo que Dios nos dice. El temor es la causa número 1 de por qué los seguidores de Cristo estamos en descenso. El temor a lo que otros digan o piensen de nosotros es la razón por la cual muchos de los seguidores de Cristo hoy en día no se atreven a hablarle a otros en la palabra de Dios, o de pararse en una posición para decir y expresarse sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y bueno, Gedeón se quedó con solo 10,000 soldados, pero esta reducción de personal no fue suficiente para Dios. Y es que aquí es donde vemos que Dios le dijo que él probaría a estos hombres. ¿Cómo debemos apreciar si Dios le dijo a Gedeón que les probase llevándolos a beber en las aguas? Y el resultado de esto fue que el ejército de Gedeón quedó nuevamente reducido de una forma drástica. De los 10,000 hombres que Gedeón llevó a beber las aguas, 9,700 de ellos fueron eliminados del ejército. Así que Gedeón se enfrentaría a su enemigo, a un ejército muy superior a él, con tan solo 300 hombres. ¿Por qué fue que Dios escogió a solo estos 300 hombres? Y la razón es encontrada en la forma en cómo ellos bebieron el agua. Permítanme explicarles un poco mejor para que entendamos todos bien. Familia, la ciencia nos enseña que el cuerpo humano está mayormente compuesto de agua, es decir, un 50-70%. Así que el agua es imprescindible en la vida de toda persona. Pruebas científicas han comprobado que una persona puede vivir 4 o 6 semanas sin alimento, pero solo puede vivir de 8 a 14 días sin agua. Claro está que en todo esto depende de las condiciones climáticas e internas de la persona, lo cual quiere decir que el número de días que una persona puede vivir sin agua puede ser drásticamente reducido. Algunos nutricionistas y médicos dicen que vivir sin agua por una semana es simplemente un milagro. Pero, ¿por qué les estoy diciendo esto? Les he dicho esto porque, en mi opinión, el agua aquí es un símbolo que demuestra nuestra necesidad por las cosas de este mundo. Y estamos hablando de necesidades que, como el agua, muchos consideran imprescindibles. Por ejemplo,
caerle bien y ser aceptados por quienes nos rodean, alcanzar posiciones populares o prestigiosas dentro de la sociedad, obtener algunos liderazgos dentro de la iglesia, o bien tener un estatus económico alto, es decir, que tener más riquezas o nuestras cuentas de banco más chonchas o más grandes, esto nos puede agradar a nosotros y es el agua que podemos estar buscando, de la cual nosotros o nuestra carne pudiera estar necesitando. Pero a pesar de que tengamos estas necesidades o deseos por estas cosas en el mundo, la realidad es que ninguna de ellas es imprescindible, sino que son más bien para satisfacer nuestro apetito, o sed de las cosas de este mundo. Y como seguidores fieles de Cristo debemos de tener mucho cuidado de que esta sed o apetito nos sirva como distracción para que quitemos nuestra mirada de la meta final, de nuestra real necesidad. Manteniendo en mente esta breve explicación, analicemos ahora nuevamente la forma en que Dios aprobó a estos 10,000 hombres, o más bien en la forma en que Dios probó a estos 10,000 hombres. Entonces, Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres que tenían el campamento de Madián abajo del valle. Y aquí notamos por qué es tan importante. Y la razón por la cual esto aquí es de suma importancia es porque todos los que doblaron rodilla para beber el agua tuvieron que quitar su vista del horizonte. Todos los que doblaron rodilla para beber agua enfocaron toda su concentración en saciar esa sed que tenían, en vez de mantenerse alertas al peligro inminente que existía a su alrededor, a lo que se acercaba en aquel horizonte. Esto aquí para nosotros es una gran lección, familia. De aquí aprendamos que como fieles cristianos tenemos que dejar de concentrarnos en quizás sintamos de lo que es imprescindible en nuestra vida y concentrarnos y confiar en la palabra de Dios y en lo que realmente es necesario para nosotros. La realidad es que Dios sabe exactamente de lo que nosotros y cada uno tenemos necesidad, y Él nos entrega la abundancia en esto. Y es por eso que te digo el día de hoy: deja de concentrarte en lo inmediato y fija tu vista en Dios. Fija tu vista en Dios. Puedes repetir conmigo: fija tu vista en Dios. De una manera o de otra, todos aquí estamos atravesando o a punto de atravesar por momentos muy difíciles, pero te digo hoy, no permitas que el enemigo distraiga tu atención de lo realmente importante. No permitas que el enemigo te persuada de concentrarte solo en lo inmediato, solo en lo que tu carne necesita, sino fija tu mirada en lo eterno. El enemigo no le teme a nadie, pero no existe una mayor pesadilla para él que un seguidor de Cristo que está completamente convencido de que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Filipenses 4:13. El enemigo no soporta que vosotros sois de Dios y los habéis convencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Juan 4:4. El enemigo no soporta
a todo aquel que está completamente convencido que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová en Isaías 54:17. El enemigo no le teme a nadie, pero no existe mayor pesadilla para él de quien está convencido que porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Mateo 7:8. Y hoy tengo 3 puntos para ti, familia. El primero: es imposible enfrentarse a las situaciones difíciles y retos de este mundo sin ayuda de Dios. Al igual que los madianitas estaban a punto de invadir y destruir Israel, el ejército de las tinieblas estaba acampando o está acampando en estos momentos a nuestro alrededor, esperando la oportunidad para destruirnos. El ejército de las tinieblas está acampando alrededor de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos e hijas, esperando la oportunidad para invadir y destruir todo lo que Dios ha iniciado en nosotros. En la película que les acabo de describir al inicio, el rey Leónidas con su ejército de 300 soldados espartanos se enfrentaron contra un ejército invasor muy superior a ellos, y los pudieron detener, pero solamente temporalmente. Leónidas con su ejército espartano de 300 hombres luchó fuertemente y aguantó las fuerzas superiores de Persia por 7 días, pero finalmente fueron vencidos. En el caso de Gedeón, los 300 hombres que se enfrentaron al ejército mucho más superior a ellos, no se enfrentaron con escudos o armaduras o lanzas o espadas, sino que se enfrentaron con el poder de Dios en ellos. ¿Y cuál fue el resultado al final? Esto lo podemos ver en Jueces 7 del 20 al 21. Y dice: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Es decir, familia, con solo proclamar a toda voz el poder de Dios, Israel fue conducido a una gran victoria. Y esta victoria que ellos obtuvieron en este instante, o en ese instante, está a tu alcance, familia, el día de hoy. No sé si nos queda claro. Punto número 2. ¿Nos atacarán o nos tocará atravesar este ataque del enemigo? ¿Nos tocará pasar de nuevo por situaciones difíciles? Lamentablemente sí. Nos va a tocar atravesar por estas situaciones en donde nos podamos ver bajo nuestros ojos muy superados. Pero sin embargo, estas situaciones no serán insuperables. ¿Por qué no? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Juan 4:4. Y por supuesto, tenemos la convicción de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Qué grandes promesas de Dios sobre el respaldo de nuestras vidas, sobre el respaldo de su ejército. No podemos dudar de esta palabra. Punto número 3, familia.
No permitas que las fuerzas del enemigo se roben tu esperanza y destruyan tu fe, sino que fija tu vista en lo alto y confía en las palabras del Señor que nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La iglesia, nuestra iglesia, la iglesia de Cristo hoy necesita soldados valientes como esos 300 de Gedeón, soldados que no quiten su mirada del horizonte, soldados que estén atentos a lo que se avecina, soldados dispuestos a sonar esa trompeta y sostener las antorchas en lo alto, sostener a nuestro Señor Jesucristo en lo alto. Seamos la luz del mundo en medio de esta oscuridad, porque jamás la oscuridad venció a la luz. Seamos soldados valientes, dispuestos a avanzar en este terreno, confiando completamente en la palabra de Dios. Así que al enfrentarte en contra de situaciones difíciles que tú sientas que son insuperables, que aparentemente lo sean, nunca quites tu mirada de lo alto, sino que confía en Dios, quien te dará la victoria. Al igual que en el tiempo de Gedeón, Dios quiere levantar a sus últimos guerreros en estos últimos tiempos, a esos valientes el día de hoy. Ahora, solo me queda una pregunta, familia. ¿Serás tú parte de este ejército celestial? Permíteme orar por ti. Padre Santo bendito, yo bendigo, mi Señor, a todo aquel que hoy me escucha, a todo aquel que siente, mi Señor, estas palabras que tú nos das muy dentro de su corazón, a todo aquel que siente ese fervor en su estómago para levantarse, Señor, con Jesucristo como bandera en lo alto, Señor, para defender tu palabra, Padre Santo, para defender a su familia, mi Señor, del enemigo. Hoy levantamos vallados, mi Señor, en tu presencia, que se sienta en cada rincón de este lugar, Señor. Hoy levantamos vallados, Padre, que protejan esa provisión que tú nos has dado, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mantengamos enemigos a kilómetros de distancia. Que el enemigo, mi Señor, no ataque a nuestros hijos, no ataque a nuestra familia. Espantemos a ese enemigo con el cual nos hemos sentido tan cómodos durante años. Ese enemigo que ha tentado, Señor, nuestros corazones. Es en donde nosotros, Padre, hemos permitido sentirnos tan cómodos con esas tentaciones. Espantemos, mi Señor, a ese enemigo. Reprendemos, Señor, todo aquello en este momento que no venga de ti, Padre Santo. Lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que hoy, mi Señor, se levanten soldados tuyos, Padre, que vengan del norte, del sur, del este y del oeste, Padre, para defender tu palabra a costa de nuestras vidas. Hoy yo bendigo a cada familia, Padre, a cada persona que hoy en tu palabra se levante en el nombre de Cristo Jesús a defender ese legado, mi Señor, que tú nos has dejado, a defender esas promesas tuyas sobre su vida y sobre la vida de su familia. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor, porque tus planes siempre son de bien para nosotros y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Gracias por tus promesas que nos fortalecen y nos fortifican cada mañana, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo el amor y porque hoy nos reafirmas, mi Señor, que todo lo tuyo en definitiva será peleado por el enemigo, pero que también, mi Señor, tendremos tu respaldo y ese respaldo llegará pronto. Gracias, Padre, por todo el amor y por tu mensaje del día de hoy. Oro, Señor, para que tus palabras, mi Señor, sean hechas llegar a todo aquel corazón dispuesto, mi Señor,
que esté, mi Señor, que esté abierto a escuchar, que esté abierto a escucharse en cada rincón del mundo, a cada rincón, mi Señor, de donde pueda llegar este video. Yo bendigo a ti, hombre, a ti, mujer. Los bendigo hoy y siempre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Uf, qué poderosa palabra el día de hoy. Familia, muchas gracias por permitirme este tiempo con ustedes. Que su palabra, que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo los acompañen siempre. Bendecida semana, familia. Muy buenas tardes a todos. Chao, chao.